Alberto me presentó y soy socióloga de profesión, llevo hartos años trabajando en la Universidad Católica del Norte. Y claro, como dice, nosotros los sociólogos nos podemos dedicar tanto desde un aspecto cuantitativo como cualitativo, y yo en mi caso decidí dedicarme profesionalmente a lo cualitativo. Contarles también que yo hago esta clase más larga en biología marina, donde ellos utilizan bastante los eh, metodologías cualitativas con las caletas, con distintas comunidades costeras en realidad. Así que, bueno, espero que les guste, vamos a tratar de ser lo más entretenido posible. Así que eso, cualquier cosa que quieran preguntarme durante la presentación, no duden en abrir el micrófono, y el chat no lo puedo ver, así que, bueno, también lo pueden dejar en el chat y yo en un momento puedo mirarlo y contestar las preguntas que tengan, ¿ya? Para mí es muy importante que si no entienden algo o quieren hacer alguna consulta en particular, me lo digan, ¿ya? Porque si no, es muy fome la presentación. Ya. Entonces, lo primero es que los quiero invitar a todos y a todas a que ingresemos a la página Mentimeter, y les di también el link, e ingresen un código. Y quiero que todos y todas me contesten qué ven en la imagen que les acabo de poner, ¿ya? La idea es para que podamos jugar un poco con esto, ¿ya? Veo que hay una persona. ¿Ven la presentación del Menti, cierto? Sí. Sí, se ve súper bien. Ya. Ah, ¿verdad que tengo que esperar que vean la imagen? Pero igual está acá al lado. Seis. Miren, ahora las voy a ir leyendo. Una ciudad costera, una bahía, parte alta de Coquimbo, población, ciudad costera, como una postal tipo ciudad costera, mirador parte alta, vista de una bahía desde lo alto. Coquimbo. Sector poblado. Una bahía, vaya desde la altura. Súper. Población costera, una ciudad costera. A ver, ¿qué más? Conjunto de viviendas habitables. Un sector más de Coquimbo. Súper. Pueden seguir contestando, pero la idea de esto es poder contextualizarlo, como la idea hoy es analizar datos cualitativos. Una de las cosas relevantes que tenemos dentro del paradigma cualitativo es que todos vemos el mundo de distinta manera o de distinta perspectiva, que no quiere decir que esté malo o que esté bien, sino todos tenemos una visión de mundo. Entonces algunos recalcan, por ejemplo, la población, otros la bahía, otros tienen otro conocimiento porque quizás viven ahí, viven en esa parte, conocen el sector. Aquí dice Coquimbo y población de la parte alta también se ve parte de su costa. Ven, todos analizamos de manera distinta una imagen, ¿ya? Les doy las gracias por participar. Entonces eso es para que vean cómo podemos analizar y ver de distinta manera una misma imagen, ¿ya? En ese contexto, yo voy a empezar hablándoles de qué son las ciencias sociales, porque, bueno, ustedes son parte de las ciencias sociales.
Bueno, las ciencias sociales es un campo de conocimiento integrado de diversas disciplinas, donde también está la ingeniería comercial, están las ciencias económicas en realidad, ¿ya? Y establecen distintos tipos de relaciones para poder explicar el mundo, ¿ya? Interpretar y comprender los fenómenos y los procesos sociales, ¿ya? Lo importante desde las metodologías, desde el paradigma cualitativo de las ciencias sociales, es que el conocimiento social de nuestra sociedad, el sujeto es a su vez un elemento integrante y activo del objeto que pretende conocer, ya de la vida social y sus manifestaciones. Ustedes, lo importante es que nosotros estamos insertos dentro de la misma sociedad, entonces también somos parte de ese proceso y también vivimos las cosas con la misma experiencia, ¿ya? Los métodos cualitativos parten de un supuesto básico, que el mundo social está construido por significados y símbolos, ¿ya? Lo cualitativo es un modo de medir o ver, o más bien comprender el fenómeno que vamos a estudiar, el fenómeno que sea, ¿ya? Y eso es muy importante, los significados y los símbolos, porque nosotros cuando hagamos un análisis cualitativo, lo que vamos a hacer al momento de obtener los datos es poder identificar los signos, los símbolos, las significancias de las personas, los imaginarios de las personas, ¿ya? Es importante que desde el paradigma cualitativo, desde las metodologías cualitativas, nosotros no nos interesa saber cuál es la verdad objetiva, ¿ya? Sino más bien nos interesa explicar este mundo, comprender este mundo, ya al momento de describirlo. ¿Ya? Un poco de contexto histórico, porque es importante también saber de dónde surge las ciencias sociales, o en realidad las metodologías cualitativas, y cómo se van desde las ciencias sociales. Entonces, cuando nosotros tenemos históricamente, bueno, yo creo que todos y todas conocen la Revolución Francesa, ¿cierto? La Revolución Francesa, donde se exigían mayores derechos para el pueblo francés, genera complejidades dentro de la sociedad. Se derrumba el sistema feudal, donde había un jefe de un territorio que manejaba al resto de las personas, y surgen las nuevas clases sociales, estas clases con conocimiento, con más educación, y a la vez se vuelve una sociedad más compleja, por ende se requiere estudiarla. Y ahí surgen los primeros estudios poblacionales, se empieza a complejizar el censo, aunque el censo existe desde la época romana, que hacían censos para poder dirigir las sociedades, ¿ya? Y posteriormente surge el capitalismo a raíz de la revolución industrial, donde se generan aún más complejidades sociales, ya muchas revueltas de los trabajadores. Entonces los líderes de los distintos países también requerían de información social para poder generar políticas para disminuir tanto la pobreza y distintas situaciones que se generaban, ¿ya? La metodología en las ciencias sociales tenemos el deductivo, que es el cuantitativo, y a lo que nosotros nos vamos a dedicar hoy día, que es el inductivo cualitativo. Pero de todas maneras, se genera también muchos estudios que yo creo que va más apuntado a lo que ustedes van a hacer más adelante, que es metodologías mixtas, donde podemos integrar, por ejemplo, instrumentos cuantitativos, encuestas, y a la vez poder generar instrumentos o levantamientos de información cualitativos que vamos a complementar para poder generar una mejor y mayor información, ¿ya? Desde mi perspectiva, creo que estos estudios son muy importantes a la hora de generar, por ejemplo, instrumentos de planificación, para la toma de decisiones de gobierno, para la toma de decisiones de sectores empresariales, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quieran aportar? ¿No? Ya. La metodología cualitativa busca particularidades
¿ya? Está centrado en lo subjetivo, en los significados, como les he dicho constantemente. Ya hay teorías, las cuales no vamos a pasar ahora porque no es de interés de llegar a esa profundidad, pero está una teoría que es fenomenológica, relativista y distintas perspectivas, ¿ya? Describir, la idea es, cuando nosotros armamos un objetivo, por ejemplo, para cuando queremos hacer instrumentos cualitativos, es muy importante no salirnos de los objetivos que podemos hacer con lo cualitativo. Con lo cualitativo podemos describir, interpretar, comprender, ¿ya? O sea, hay distintos conceptos. Hay cosas que nosotros como en lo cualitativo no vamos a poder realizar. Por ejemplo, no sé, cuantificar hombres y mujeres desde, desde un instrumento cualitativo no vamos a poder, ¿ya? Porque no es masivo, es inductivista. ¿Por qué yo pongo que es comprometida ética y políticamente? Porque hay muchas corrientes desde lo cualitativo donde la relación con las comunidades es tan compleja que debemos tener también participación con ellos, debemos comprometernos para poder trabajar en esos espacios, ¿ya? Busca generalizaciones específicas y concretas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Por lo general se va a estudiar un grupo, un grupo de personas, un sector económico, un par de sectores económicos, alguna problemática en específico, etcétera, ¿ya? ¿Qué tenemos? Esto es súper importante. Dentro de las metodologías cualitativas, nosotros tenemos un diseño emergente. ¿Qué significa diseño emergente? ¿Ya? Porque la realidad social se construye constantemente, se transforma. Yo les hago una pregunta. ¿Quién hubiese pensado el 2019 que íbamos a tener una pandemia el 2020? Y que íbamos a tener que encerrarnos, que íbamos a tener que hacer un montón de cuestiones, estar vacunándonos. Nadie tenía idea. ¿Por qué? Porque la sociedad está en constante transformación. Por ende, los instrumentos cualitativos tienen que estar a disposición de los cambios sociales. ¿Ya qué significa esto? En palabras simples. Que es posible modificar los objetivos, que es posible modificar los instrumentos y es posible también modificar las variables. ¿Ya? Pero esto todo justificado teóricamente y también dentro de los escritos, ¿ya? Esto no es que, yo cambio la pauta y listo, no. Hay que justificar el por qué se cambió la pauta dentro del marco teórico o dentro de la descripción de la metodología, ¿ya? Acá me gusta esta nubecita que pongo, la mente, por ejemplo, es considerada por muchos como un fenómeno emergente, ya que surge de la interacción distribuida entre diversos procesos neuronales. Nosotros en la mente estamos constantemente construyendo para poder ir pensando y ir desarrollándonos durante el día a día. Ya, entonces lo mismo pasa en la sociedad. Ya nosotros, me quedo junto a esto. Diseño muestral. Ya nosotros en lo cualitativo hay una muestra, existe nosotros debemos definir a quiénes vamos a levantar, ¿ya? No tiene como acá dice en rojo, no tiene un objetivo de representar la realidad. Ya nosotros no vamos a tener una representatividad estadística, ya no vamos a tener una representatividad numérica, ya. Lo importante dentro de la muestra cualitativa es que cada caso sea significativo para la investigación desde su importancia sugerida. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, el sector económico de construcción, ya nosotros el sector de construcción debemos caracterizarlo, tratar de que dentro de la entrevista, según nuestro objetivo, estén todas las personas o instituciones que representan ese sector, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hablar de diversidad sexual por algún X fenómeno, yo debiese integrar a todas las diversidades sexuales que existen o que están establecidas
por un marco teórico o por otras situaciones, para poder desarrollar el objetivo o lo que quiero levantar, ¿ya? Para esto se establecen criterios muestrales, ¿ya? Establecer criterios según las características de los y las actores en virtud del objeto fenómeno de estudio, ¿ya? Yo establezco criterios. Entonces, dentro de esta diversidad de género voy a poner todas las diversidades, tipos de edades, sectores nivel socioeconómico, ¿ya? Puedo poner todas las características posibles que me permitan poder tener toda la información para describir, comprender este fenómeno de estudio, ¿ya? Existen tipos de muestreo. Tenemos el muestreo por redes, bola de nieve y teórico, ¿ya? Por redes significa que yo voy a integrarme dentro del fenómeno y voy a hacer un mapa de actores preliminar. Un mapa de actores significa donde que registro, bueno, en realidad identificar actores, porque un mapa de actores es otra metodología y es un objetivo en específico, ¿ya? Entonces, tengo por redes, donde yo voy a hacer este listado de actores, ya según mis criterios muestrales, y voy a ir entrevistando. Perfecto, y por lo general el por redes es muy relevante tener, no sé, por lo general es cuando tú tienes organizaciones en las cuales vas a trabajar, empresas, gremios, donde puedes generar estas redes para poder hacer el levantamiento. Bola de nieve. Después tenemos la bola de nieve, que yo creo que es muy interesante, pero también son para estudios más cualitativos, ya donde nosotros tenemos un actor uno, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, el presidente o la presidenta de la Junta de Vecinos, ¿ya? Y esa presidenta, cuando nosotros vamos a entrevistarla o a entrevistarla, le preguntamos, ¿a quién podemos entrevistar para consultarle sobre este tema? Y ella nos va a nombrar a 1, 2, 3 personas. Y después nosotros vamos a entrevistar a esas personas, ¿ya? Y así sucesivamente. Y a esas 3 personas le preguntamos a quién entrevistamos, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que ahí hacemos una bola de nieve, por eso se llama así. Es bien gráfico. Y el teórico es cuando nosotros armamos este listado de actores a partir de, como valga la redundancia, de una teoría. Por ejemplo, la quíntuple hélice. Cuando nosotros decimos, vamos a entrevistar a sector académico, sector público, sector privado, sociedad civil. Eso está justificado teóricamente. Ya hay escritos que nos dicen que así se conforma la sociedad, entonces nosotros vamos a estudiar el fenómeno a partir de este muestreo teórico, ¿ya? O también a partir de algún estudio anterior, ¿ya? Por ejemplo, un estudio anterior entrevistó a un grupo de personas o tipo de actores, y nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Cuando está justificado teóricamente, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No veo nada, no veo ni un momento. Ya. Ya, y después, ¿cómo definimos la muestra? ¿Cierto? Porque nosotros en estadística podemos definir la muestra según distintas metodologías o medios, ¿ya? Acá nosotros tenemos el criterio de saturación de la información, ¿ya? La idea, por un lado, nuestra muestra tiene que ser diversa. Si nosotros entrevistamos solo a un grupo de actores, no vamos a tener el fenómeno descrito en plenitud, ¿ya? Y a su vez, cuando nosotros ya tenemos esta diversidad de actores, estamos entrevistamos, y cuando ya vemos que no surge ningún tipo de información relevante para contribuir a nuestro objetivo de estudio, debiéramos parar la muestra, ¿ya? El mínimo es la diversidad de actores, el máximo es cuando nos saturamos de información. Instrumentos cualitativos.
Ya. Para esto, quiero, en primer lugar, quiero que nos metamos nuevamente a Menti, ¿ya? Nos metemos a Mentimeter y esperemos un segundo, que yo me voy a ir. Escape. Ya. Nuevamente a Mentimeter y ingresamos el código 12590308. Voy a igual enviarles el link. Ahí les mando el link. Y ahora quiero que me pregunten, ¿cómo medimos la pobreza? ¿Qué la compone? ¿Cómo sabemos, cómo armamos que la persona, o sea, que la pobreza? ¿Qué elementos? Ingreso per cápita. Censo, ya, pero el censo es un instrumento, ¿ya? El censo va y nos pregunta, pero el censo, ¿qué preguntas tiene para poder saber que uno es pobre o no es pobre? Sueldos, ya, ¿qué más? Ingreso per cápita, hay más, pongan. Variables, sí, variables. Acceso a salud, claro. Educación, sí, es un análisis no necesariamente cuantitativo. Ay, espérate, acceso y nivel de educación, súper. Sí, es un análisis cuantitativo, mayoritariamente. Oh, la ficha, la ficha que hablan, la ficha tiene elementos que nos preguntan, ¿cierto? Y esos elementos son las variables para poder determinar tu nivel socioeconómico. Cesantía, claro. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Luego 17. Lugar donde vive, claro. Calidad de las instituciones. Acceso a lugares, claro. Acceso a salud, ya. A ver, ¿qué pusieron más? Espérame que tengo un problemilla. Espérame un segundo. Ya. Espérame. Ya. Súper. Ya, este ejercicio que yo, la idea es hacerlo con ustedes para que vayamos un poco pensando, que se me movió la... Entonces nosotros tenemos la pobreza, ¿cierto? Ya, lo que yo quiero ahora contarles es que nosotros para poder generar los instrumentos cualitativos debemos descomponer, operacionalizar se llama, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos recién con nuestro ejercicio? Que fue decir, ya, yo quiero estudiar la pobreza, pero yo para estudiar la pobreza necesito saber qué compone la pobreza. ¿Cómo la entiendo la pobreza? ¿Cómo la comprendo? Hay distintas pobrezas aparte.
¿ya? Cuando a mí me ponían ahí el censo, la ficha CAS, esos son instrumentos cuantitativos que nos miden el nivel de pobreza, ¿ya? Por ejemplo, fue muy interesante quienes pusieron el tema de acceso, ¿ya? Porque una cosa también ahora se mide, por ejemplo, nos faltó la CACEN, le falta el instrumento CACEN. En la CACEN hay, por ejemplo, pobreza multidimensional. ¿Qué significa eso? Que están midiendo el acceso a ciertos servicios. Por ejemplo, el per cápita de Canela nos puede servir, pero el acceso a salud, a educación o a un ambiente limpio no lo tienen. ¿Ya? Entonces, eso también le genera, también va subiendo puntitos para sus niveles de pobreza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pobreza tiene muchas variables. Entonces, a partir de eso, cuando nosotros vamos a hacer un instrumento, independiente del que sea, al menos que sea muy cualitativo y quieran hacer una etnografía, que yo creo que ahora no es el caso, pero igual lo vamos a pasar después, nosotros vamos a requerir esto. Sea taller, o sea un focus group, sea una entrevista grupal, grupo de discusión, vamos a necesitar operacionalizar porque nosotros necesitamos levantar variables, de igual manera que un cuantitativo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a los objetivos de investigación, ¿cuáles van a ser esos conceptos claves? Estas variables que vamos a levantar, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahora? Y claro, y también es importante que no salen de nuestra cabeza así como "Oh, todas las variables", o sea, pueden salir de nuestra cabeza, obvio, pero también debemos ir a un marco teórico y conceptual dentro de las variables. ¿Ya? Por ejemplo, en pobreza tenemos mucha literatura que nos habla de pobreza. Entonces, podemos sacar muchas variables desde ese marco teórico. Por ejemplo, estudiando los instrumentos de levantamiento del Estado, como la CACEN, el censo, la ficha social de hogares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Operacionalizar. Cuando se habla de esto, se refiere a descomponer estas dimensiones. ¿Ya? Las pautas dependen del tipo de estudio paradigma. Sí, dependen de qué. Si nosotros vamos a hacer un instrumento estructurado, va a tener que tener más variables y va a ser más estructurada nuestra operacionalización. Si nosotros tenemos un instrumento semiestructurado, va a ir bajando la restricción de estas variables, ¿ya? Porque va a ir bajando, son distintos objetivos de levantamiento de información, ¿ya? Y cuando ya no es estructurada, donde tenemos solo una variable y seguimos, ¿ya? Aquí yo les tengo un cuadrito, si lo ven a mano derecha, donde tenemos los objetivos, las dimensiones y la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros vamos a poner el objetivo, las dimensiones que vamos a levantar del objetivo, incluso podrían hacer subdimensiones, ¿ya? Las dimensiones y posteriormente se hace la pregunta. Las preguntas en las entrevistas, al igual que un instrumento cuantitativo, no surgen de la nada. ¿Ya? Yo no llego y hago un instrumento diciendo, ¿qué puede ser? A ver, ¿cuál es la percepción de la playa? No, porque eso, la percepción de la sociedad en la playa viene a partir de unas variables que nosotros tenemos para poder contestar ese objetivo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Aquí yo les muestro una operacionalización, sin preguntas, ¿sí? Sobre un instrumento que nosotros tuvimos hace muchos años en el Observatorio Laboral. ¿Ya? Por ejemplo, tenía la categoría máxima que tributaba al objetivo, decía la base productiva, desarrollo económico regional por sector, priorización de subsectores, transformaciones y tendencias del sector. ¿Ya? Es lo que queríamos preguntar para poder identificar la base productiva. ¿Ya? Características de los trabajadores y las trabajadoras, no está identificado. Aquí nosotros preguntábamos la edad promedio de los trabajadores de la empresa, preguntábamos el nivel educacional promedio de las personas
Género, ahí por ejemplo el género es bien importante de construirlo, porque nosotros, género no necesariamente es género porque es característica de los trabajadores, género, ¿cuánta es la dotación de mujeres? ¿Por qué no hay mujeres? ¿Ya? Eso va a depender del objetivo. Inmigración, discapacidad, habilidades transversales, cuenta propia, sector y mercado ocupacional, brechas ocupacionales, cuantitativas y cualitativas, causas de brechas ocupacionales e impacto de las brechas ocupacionales. ¿Ya? Nosotros aquí, en este recuadro, podríamos incluso descomponer más. Podríamos poner género, integración de las mujeres dentro del mercado laboral, ¿ya? Integración de diversidades sexuales de la planta de trabajadores, inmigración, ¿cuántos inmigrantes? ¿De dónde son? ¿Cuál es su nivel de cuál es su relación contractual con la empresa? Discapacidad. Sí, si usted cuenta con trabajadores con discapacidad, sí, ¿y qué tipos de discapacidades? ¿Le ha costado, no le ha costado? Eso va a depender del objetivo, ¿ya? Y retomando algo del principio, es que estos instrumentos venimos desde un diseño emergente. Si nosotros vemos que se está generando, por ejemplo, está surgiendo otro tema que no teníamos considerado en un principio dentro de la pauta, podemos integrarla en las posteriores entrevistas, ¿ya? Es súper importante eso. Ya, yo aquí, no sé por qué me equivoqué con la diapo. Entonces, voy a dejar de... Ya, entonces yo aquí me voy a devolver porque... Esperen un segundo, que tengo problemas técnicos. Ya, ahora sí. Ahora vamos a ir a los instrumentos, ¿ya? Entonces, tenemos tres tipos de instrumentos dentro de las metodologías cualitativas, ¿ya? Tenemos por un lado entrevistas individuales, tenemos entrevistas grupales y tenemos las notas de campo, ¿ya? En las entrevistas individuales tenemos tres tipos de entrevistas. Tenemos las entrevistas estructuradas, las entrevistas semiestructuradas y las entrevistas no estructuradas, ¿ya? Que son, que más bien esas son como historias de vida. La diferencia de estas, las entrevistas estructuradas es por ejemplo, la que yo, como lo que les acabo de mostrar. Las entrevistas estructuradas no tenemos las variables y tenemos preguntas, las cuales le debemos hacer al entrevistado y nos van a entregar una información exacta, o no exacta en términos numéricos, sino que determinada, ¿ya? E idealmente no salirse de este instrumento, de las preguntas que tenemos dentro del instrumento, ¿ya? Esto se utiliza mucho para instrumentos estandarizados, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en el Observatorio Laboral hacemos levantamientos cualitativos a nivel nacional, por ende, tenemos que utilizar entrevistas estructuradas, ¿ya? Pero que sean estructuradas no significa que dentro de la entrevista, del proceso de la entrevista, no vaya a surgir información emergente que no teníamos considerada y que posteriormente, al momento de describir el fenómeno, lo vamos a integrar igual, ¿ya? Las entrevistas semiestructuradas son las que no tenemos preguntas exactas, sino que tenemos temas a los cuales vamos a conversar. Y a partir de los temas, nosotros vamos desarrollando preguntas. De todas maneras, podemos contar con una batería de preguntas para incentivar la conversación. Pero la idea de las entrevistas semiestructuradas es que se hable del fenómeno de manera más laxa para que
el entrevistado, nuestro informante, nos pueda describir de mejor manera su visión o cómo él interpreta la problemática a cual le estamos preguntando, ¿ya? Y las entrevistas no estructuradas no tienen pauta, no tenemos solo el objetivo del estudio, probablemente unas preguntas incentivadoras, pero solo una, y esto se utiliza sobre todo para las técnicas de historia de vida. Ya cuando nosotros a partir del relato de las historias de vida, de la experiencia de las personas, vamos extrayendo la información, ¿ya? No tiene un tema en específico, ¿sí? Como tal, sino que más bien el objetivo va ligado a cómo las personas han vivido distintos fenómenos, ¿ya? ¿Preguntas, consultas? ¿No? No, ya. A ver. Seguimos. Después tenemos los tipos de entrevistas colectivas, ¿ya? O grupales. Aquí es súper importante porque muchas veces yo he escuchado que hacen, hagamos una entrevista grupal, hagamos un focus group, hagamos un grupo de discusión. Pero no son lo mismo, no tienen el mismo objetivo, porque las pautas tampoco son las mismas, ¿ya? Ni los temas los mismos. ¿Cuáles son las diferencias? En una entrevista grupal, las personas se conocen, ¿ya? Y generalmente el investigador se inserta en su contexto, ¿ya? La entrevista grupal, las personas se conocen, hay un tema en común, ¿ya? Y el investigador está inserto ahí, ¿ya? Por ejemplo, estamos haciendo la práctica profesional y vamos a entrevistar a la empresa o las personas con quien yo también me relaciono. Tenemos focus group, grupo focal, ¿ya? Que las personas no se conocen, ya idealmente, no se conocen, pero tienen características similares. Vamos a hacer un focus group con pescadores, ¿ya? Pero idealmente que no sean del mismo sindicato, ¿ya? Se busca el consenso sobre un fenómeno social, ¿ya? En un focus group la idea es ver el consenso sobre una problemática, hablar sobre esa problemática, ¿ya? Un grupo de discusión, las personas no se conocen, idealmente no se conocen, ojalá tengan características diferentes, ¿ya? Y se busca el disenso, se busca ver cuáles son los puntos en conflicto de un fenómeno. Por ejemplo, conflicto, a ver, contaminación de la CMP en la bahía Guayacán, por ejemplo. Para ver cuáles son los puntos de conflicto, puedo hacer un grupo de discusión invitando a la comunidad, a pescadores y a la empresa, ¿ya? Y ahí podemos analizar cuáles son los puntos en conflicto entre estos actores, ¿ya? Pensando siempre en el fenómeno y en el objetivo, nunca que se nos vaya el objetivo, ¿ya? Que describir, comprender, interpretar tal fenómeno. Perdón, bueno, ahí muchas fotos de focus y entrevistas. Acá, ¿por qué es interesante? Porque todas son focus group, ¿ya? Y yo diría que este es un grupo de discusión. No sé, ¿ven mi cursor, cierto? Sí, yo creo que sí. En la que está arriba, a mano derecha, es una reunión con sectores económicos, trabajadores y servicios públicos para hablar sobre brechas de trabajo, ya en la región. Acá son puras las oficinas al lado izquierdo, son puras oficinas de intermediación laboral de las municipalidades. ¿Ya? Y bueno, y así sucesivamente. Y así sucesivamente, ¿ya? Y todos con objetivos distintos y el tipo de discusiones distintas. Buscamos consenso, acá abajo, a mano izquierda, hacia abajo, en trabajos en Isla Rapa Nui, había que buscar consenso sobre un área marina protegida. En el lado derecho estábamos viendo iniciativas, o sea, consenso entre voluntarios de la Teletón, ¿ya?
Notas de campo, que es lo último, que es la última instrumento. Ahí la idea es cuando hacemos observación participante, ¿ya? Nosotros vamos y vamos como investigadores a analizar un proceso, un fenómeno social, ¿ya? Y para eso nosotros el instrumento que tenemos son notas de campo, donde se describe lo que vemos, pero a su vez también tenemos que tener en consideración nuestras valoraciones propias, ¿ya? Porque nosotros desde lo cualitativo sabemos que tenemos juicios, prejuicios ante un fenómeno, ¿ya? Entonces es importante también tratar de descartarlo. Bueno, notas de campo, el instrumento para la técnica de observación, podemos hacer distintas técnicas de observación. La no participante, yo voy, me paro y miro. Semi-participante, voy, entrevisto a alguien, me voy del campo de estudio, vuelvo. Participante, me integro al grupo. Ya voy y me inserto a donde voy a estudiar. Análisis de la información. Ya acá, súper relevante, yo sé que la análisis de la información, no nos queda nada. Este es un proceso ya que a partir de distintas técnicas podemos extraer conclusiones de una masa de datos que viene en texto, ¿ya? Que viene de la narrativa de quienes nos habló. Incluso imágenes, como pongo acá, ¿ya? O sea, nosotros también podemos analizar imágenes dentro de lo cualitativo. Y nuestros datos son las entrevistas, son las letras, es la narrativa, es el audio, ¿ya? Esto incluye una serie de acá como actividades interpretativas, ¿ya? Que se realizan sin tener que numerarlo, ¿ya? Cuando nosotros numeramos en una entrevista, numeramos las cantidad de veces que hablaron, que dijeron tal palabra, eso no es cualitativo. Ahí estamos enumerando la cantidad de veces que dijo una palabra. Lo cualitativo sería la interpretación de la idea, del por qué dice esa palabra, ¿ya? La verdad es que nosotros nos invitan para hacer como en varios lugares, como decir, ¿cómo analizamos lo cualitativo? No hay un método predefinido para analizar los datos. Lo tenemos, hay técnicas, pero no hay algo definido, ¿ya? Hay prácticas, hay procedimientos para poder analizar. No les puedo, porque cada uno va a analizar los datos a su manera, ¿ya? Cuando nosotros al principio yo les dije que lo importante es que nosotros tratamos de interpretar el mundo a partir de los significados, de los símbolos de la sociedad que le pone al fenómeno o cómo comprende el mundo social. Los significados son asignados mediante el proceso de interpretación de lo que nos está diciendo, ¿ya? Aquí es súper importante, que siempre hay que tener presente que las personas son actores activos para asignar significado a las situaciones. Constantemente nosotros le estamos adhiriendo un significado a lo que estamos haciendo, ¿ya? Y como ya les dije al principio, las personas, nosotros estamos constantemente transformándonos e interpretando el mundo. Ya tenemos tipos de análisis, hay tipos, ya análisis de contenido simple, análisis de contenido semántico, análisis del discurso, análisis crítico, análisis del discurso estructuralista, ¿ya? Aquí mi consejo, o lo que creo que ustedes pueden realizar, es más un análisis de contenido simple o análisis temático, ¿ya? Donde nosotros, en el análisis temático, podemos identificar y analizar e informar patrones, o sea, dentro de los textos que a nosotros nos entreguen, de las variables que yo les hablé de operacionalización, interpretar los datos a partir de patrones, es decir, como, por ejemplo, en una entrevista,
yo entrevisté a un sector productivo sobre brechas ocupacionales dentro de este sector productivo, cuando los distintos informantes me hablan de que hay problemáticas, o sea, constantemente me hablan de que la problemática es que hay alta rotación de trabajadores, y esta alta rotación, yo le digo, y esta alta rotación, ¿por qué pasa? Y todos me contestan, no, es que el nivel de sueldo, es que esto otro. Obviamente la información que nosotros vamos a extraer es que el nivel de ingreso para esa ocupación no es no, las personas no se sienten con la seguridad laboral, por ejemplo. Estoy puro diciendo ideas, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Cuando nosotros hacemos el análisis temático, entonces, es una técnica de investigación para identificar, analizar e informar patrones, ¿ya? Esto en términos prácticos, se hace una matriz de vaciado, donde nosotros podemos poner las variables que nosotros levantamos dentro del instrumento, y a mano derecha, o izquierda, lo mismo en realidad, a mano derecha pueden ir describiendo lo que les va saliendo dentro de las entrevistas. Esto de para hacerlo de manera rápida, pero tiene que ir de atrás como escuchando el audio, ojalá transcribiendo la entrevista para leerla con detalle. Entonces nosotros, además de interpretar lo que nos están diciendo, es súper bueno también extraer citas de esas entrevistas, ¿ya? Entonces tenemos también análisis de contenido, que el análisis de contenido también una técnica de análisis que yo recomiendo, que es un método que apunta a descubrir la significación de un mensaje. ¿Por qué nos dicen esto? ¿Ya? Y esto puede ser de un discurso, una historia de vida, una entrevista, un artículo de revista, una imagen, un documental, de todo, ¿ya? Y el análisis de contenido es el que se hace mayoritariamente en Atlas T, ¿ya? Que es el programa que nosotros hacemos para organizar la información. Y ahí se clasifica, se codifica los diversos elementos de un mensaje que nos da esta entrevista, ¿ya? Después tenemos análisis del discurso, que el análisis que es un análisis de contenido semántico, ya que es más específico, es cómo nos dice, cómo nos interpretan, con qué lenguaje nos hablan, ¿ya? El significado de las palabras y las expresiones de la persona. Y bueno, y el análisis hermenéutico también está muy relacionado, muy similar al análisis del discurso, y se focaliza en los signos, símbolos, ¿ya? Importante, porque es descifrar, ¿ya? La palabra hermenéutica viene de descifrar lo relacionado con. Hay que descifrar el detalle. Estos dos del medio, de análisis del discurso y de hermenéutico, son muy detallados, ¿ya? Entonces, vamos el análisis temático, que es un análisis simple, que se hace a partir de matrices, y relacionado con las variables que construimos en el momento de operacionalización. Y tenemos análisis de contenido, que es, yo creo que el que más se utiliza, el que nosotros le damos lo hacemos harto, y es con este programa Atlas T que nos ayuda. Entonces, el análisis de contenido, tenemos la unidad hermenéutica, que en este caso la unidad hermenéutica es nuestra entrevista. Posteriormente tenemos el proceso de codificación, donde identificamos códigos dentro de esa entrevista, ¿ya? Nos dijeron que había brechas ocupacionales, entonces eso lo vamos a poner brechas ocupacionales. Posteriormente tenemos el paso 3, que es las categorías, donde juntamos estos códigos en unas categorías mayores, ¿ya? Para poder ir aunando la información. Y posteriormente tenemos el paso 4, que son las familias de categorías, que ya son estas grandes categorías. Pobreza, por ejemplo, ¿ya? A diferencia del análisis cuantitativo, que es matemático, el análisis cualitativo es un proceso hermenéutico, donde nosotros vamos revisando, vamos descifrando, ¿ya? Y a diferencia de lo cuantitativo, el software nos ayuda a ordenar la información, no hace el análisis, ¿ya? El análisis está todo dentro de nosotros. ¿Ya? Hay dos tipos de codificación, están los predefinidos
y los emergentes, ya predefinidos. Usamos las categorías que ya teníamos, por ejemplo, en la operacionalización o de manera teórica, por eso les pongo este dibujito, y tenemos la codificación emergente, donde podemos ir haciendo la codificación en la medida que vamos leyendo la entrevista, ¿ya? Esto es el Atlas TI. Nosotros el Atlas TI tenemos la unidad hermenéutica, que es la entrevista, y tenemos la cita, que nosotros, cuando nosotros hablamos de códigos, es que nosotros se marca una cita y se le denomina un código. Aquí, por ejemplo, tenemos ideologías, ya podemos tener medio ambiente, impacto ambiental, ya que esos serían los códigos. Y posteriormente se hacen las familias de códigos y todo eso, ¿ya? Así que eso por mi parte. Preguntas, estoy súper abierta a escucharlos, a escucharlas. ¿Alguna consulta o algo que quieran que repita? No. No veo. Aprovechen la instancia ahí, estimados, estimadas, para cualquier consulta directamente ahí con René. Acaba de exponer varias herramientas súper potentes también para poder generalmente tratar de darle un marco referencial, ¿cierto? Algo que es bastante complicado, que prácticamente, sobre todo a nuestras carreras que son del área un poco más cuantitativa, se nos escapa de repente un poco de las manos al momento de poder darle una metodología concreta a elementos que son cualitativos, sobre todo seminaristas que estén en el área de planificación estratégica, de marketing, principalmente van a utilizar lo más probable varias de las herramientas que ahí René ha presentado, así que totalmente abierto el micrófono para cualquier duda, consulta que pudiesen tener. En el chat acá, René nos llegó una pregunta que Ya. dice, de la nube de palabras se usa como un tipo de análisis, nos plantean ahí. No sé si es pregunta o Sí, comentario. es un tipo de análisis, porque, bueno, es texto, pero en lo personal yo lo veo más cuantitativo que cualitativo. Cuando nosotros ahora hicimos la nube de palabras, ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? Bueno, nosotros trabajamos harto con nube de palabras, de hecho ahora en un proyecto en el de Océano estamos trabajando con Andrés Balone, nos hizo una nube de palabras a partir de la revisión de artículos científicos relacionados con el archipiélago de Humboldt, ya, por eso el proyecto trabaja eso. Y es bien interesante lo que nos da porque nos muestra lo que se está escribiendo. Nos muestra lo que se está escribiendo y nos da una base. Pero en estricto rigor no nos permite hacer un análisis cualitativo. Ya es solo es un dato más. Ya dentro de la nube de palabras yo ocupo harto la nube de palabras, pero desde mi perspectiva nos permite incentivar la discusión dentro de talleres, focus group, ¿ya? Porque si ustedes vieron la que hicimos nosotros, la voy a volver a poner, la que hicimos recién, ay, no. Claro, nos dice algo, pero no sé si podemos, entonces, ¿cómo medimos la pobreza? Acá se nos va todo hacia, por ejemplo, el ingreso per cápita, que la componen. Entonces, ahí ven que la información no tenemos cómo más llegar a esa información. Entonces, podemos ocupar esto y yo devolverles la pregunta y decirles a ustedes, bueno, ¿ustedes creen que están todos los conceptos? ¿Faltan algunos? ¿Consideran que la pobreza se mide así o así es la pobreza? Con esto, y ahí vamos integrando mayor información. Ya yo lo ocuparía, yo creo que es más una técnica para incentivar la conversación, pero no diría que es un instrumento como tal. ¿Mm? Eso. Buenísima, súper. Gracias también por la consulta. Mira, Arne, yo te quería plantear más que una consulta, en realidad como un contexto, generalmente de la otra mirada de repente
me ha tocado participar como profesor evaluador en algunos seminarios, y ¿Ya? independiente del área, que generalmente han sido economía, marketing, planificación, sobre todo también en el área de sistemas de información y control de gestión, nos ha tocado el punto, y esto es recurrente para todos los estudiantes que están conectados y conectadas también por parte de la comisión, plantear de repente alguna metodología que se aplica sobre todo entre el equipo investigador y la propia empresa para validar ya sea el diseño de un sistema o la implementación de algunas herramientas de control de gestión. Entonces, esto es súper relevante también porque dentro de este primer semestre los chicos y chicas están desarrollando su metodología de investigación, y por lo tanto también eso es relevante cuando les toque incluso a ellos poner a prueba parte de los resultados con el contraste que sería presentar la investigación o el sistema o la propuesta de mejora a la empresa en particular. ¿Algún tips que nos pudiese recomendar en realidad para definir una metodología acorde, principalmente cuando les toque a ellos validar esa instancia de propuesta, principalmente con la contraparte, que generalmente se produce? Mira, yo no lo incluí dentro de esto el tema de los talleres participativos, porque al fin y al cabo talleres participativos, es que yo ahí yo tengo como una diferencia metodológica, paradigmática, porque el taller participativo nos sirve, o sea, el objetivo es participar y en este caso lo que hacen los chicos, o sea, validar la información. Entonces yo lo vería más como un taller participativo, se pueden hacer de distintas técnicas, hay manuales que ustedes pueden encontrar, ustedes son probablemente más tecnológicos que yo, entonces van a poder encontrar distintos manuales, pero yo creo que es súper importante hacer mesas de discusión y cómo se entrega la información. Yo creo que eso es súper relevante, el cómo la entregamos, a quienes invitamos. A mí me toca trabajar mucho con sectores productivos, con presentarle sectores productivos. Entonces, el Mm. cómo presentarle la información es muy relevante. Nosotros ocupamos, por ejemplo, esta herramienta Menti, la ocupamos mucho, como para incentivar la pregunta, para hacer estas nubes de palabras que nos sirven llevarla a la discusión. ¿Ya? Yo creo que es muy interesante hacer presentaciones, o sea, te presento esto, pero a la vez cómo te cuento, cómo participa la persona. Puede ser desde tan simple como levantar la mano, como hacerlos participar con plataformas online, con encuestas pequeñas de satisfacción. Creo que hay muchas técnicas, ¿cómo se lo? Pero yo creo que eso va más ligado a talleres participativos de validación que, que hacer un focus, una cosa así, que yo creo que no va. Buenísima, súper, porque te lo preguntaba justamente por eso, porque me llamó la atención dentro de la presentación, ¿cierto? Que ojalá dentro del focus group fuese el grupo lo más diverso posible, ¿cierto? Ojalá que ni siquiera se conozcan. Entonces, generalmente cuando metodológicamente en seminarios anteriores de distintas áreas llegan a ese proceso de validación con la contraparte, generalmente metodológicamente lo presentan como un focus group. Claro, Entonces, claro. estricto rigor no sería, porque sería un focus group en la medida de que el tema de investigación lo pusieran a discusión entre ellos. Si está bien o está mal. Más, pero ustedes lo que necesitan es que los resultados los validen. Está bien, está mal, contribuir a lo mejor al resultado, pero no preguntarle por el tema específico, porque ya ese proceso pasó. Súper, qué buen tips ahí. Se los comento porque en seminarios anteriores, en realidad, siempre cuando llegan a esa instancia de validación, siempre metodológicamente se tiende a presentar con este tema de como un focus group de validación en realidad. Claro. La Pero yo creo que técnicamente. es un taller de validación, taller participativo y hay muchas técnicas. Y genial que se haga, no sé, pues entregarle un informe a cada uno que lo lea, pues incluso nosotros lo que hacemos mucho, porque trabajamos mucho con consejo consultivo y todo, en los distintos proyectos, y nosotros presentamos todo y después validamos con palabras, con una discusión, con menti, con distintas cosas. Buenísima, súper. Bien, estamos casi en el tiempo, así que agradecemos ahí toda la disponibilidad y los tips que nos ha dado
prácticamente con pinzas nuestra invitada René Petit, así que dejo abierto también la instancia si alguno de ustedes quisiese plantear alguna otra duda, consulta, inquietud, recomendación también, así que vamos a dejar estos últimos minutitos para ellos, si no, que tengan todos y todas una muy buena jornada y gracias también por la conectividad y gracias también a la expositora por su tiempo en la agenda que está bastante apretada, me imagino. Sí, sí, gracias a ustedes. Hay una pregunta. Iron de Giselle Ah, no, dice muchas muchas gracias. gracias, muy útil toda la información. Gracias Giselle ahí también por su apreciación. Así que quedamos conectados uno o dos Muchas minutitos gracias. más, si no ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Ya. Igual te puedo mandar la PPT, no tengo problema. Súper, buenísima, No es nada buenísima. mío. O sea, de todo teórico, así que no. Sí, no, buenísima. Si esto en realidad es recurrente y nos cuesta un montón, sobre todo a estas carreras que son un poco más cuantitativas para algunas cosas, en particular, tratar de no cometer el error metodológico de técnicas que ya en realidad están validadas y que tienen su estructura también de funcionamiento. Sí, sí, es súper importante. Porque después hay hartas cosas que no calzan Buenísima, súper. cuando los Bueno, lees de las investigaciones después. claro, exactamente, exactamente. Bueno, al parecer no hay dudas, consultas, así que muchas gracias René nuevamente por tu Ya, tiempo. Súper útil el workshop, así que gracias también a Oscar y Marco que están de soporte acá de parte de la escuela. Así que tengan todos y todas una muy buena jornada, que estén súper bien. muchas gracias a todas, a todos. Alberto, un abrazo. Muchas gracias. Un placer.